Estás escuchando El Descampao. Bienvenidos al Descampao. Yo creo que si una cosa ha quedado clara durante todos estos programas es que soy músico y también que me gusta mucho la música. Y uno de los instrumentos que más satisfacciones me ha dado a lo largo de mi vida ha sido el bajo eléctrico. El bajo. Ese gran olvidado, ese instrumento que poca gente entiende, ese instrumento que algunos dicen... Yo es que no lo escucho. Pero claro, se lo quitas y te dicen... Noto que falta algo. Efectivamente, ese es el bajo. Llevo tiempo detrás de dedicarle un programa, un homenaje a este instrumento tan maravilloso y tan denostado, que forma parte integral de cualquier banda. A lo largo de mi vida he tenido que aguantar frases como, bueno, se da el hecho de que mido casi 1,90 y he tenido que soportar cosas como... Tocas el bajo y eres el más alto. Sí, o frases como... Vale, es que lo tuyo es como una guitarra pero con menos cuerdas, ¿no? Lo que eso te lleva automáticamente a... Eres un guitarrista frustrado, ¿a que sí? Y después te lleva a lo de... Vale, es que tocas el bajo porque es más fácil que la guitarra, porque tiene menos cuerdas. Esto sucede. Luego hay otro tipo de momentos en los que te dicen directamente, no, la guitarra es lo que mola, el bajo es que es muy aburrido, solo haces tum, 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 ¿sabes? El rollo ese de pasodobles, pues sí. Os voy a demostrar aquí hoy cuán importante es el bajo, vamos a hablar del bajo, vamos a hablar de su historia y vamos a enseñaros canciones en las que vais a ver... por vosotros mismos, con vuestros... Bueno, vais a escuchar, mejor dicho, vosotros mismos que el bajo es muy importante dentro de una canción y que muchas de las canciones que os gustan y que amáis tienen un bajo poderoso que les da sentido. Y todo esto lo ha dicho con un paso doble de fondo, ¿eh? Que conste que me gusta tocar pasodobles, ¿eh? Pero es porque usted se siente... No, es porque soy músico y me gusta. ¡Soy músico! Y es que el bajo es muy importante dentro de una canción porque, lo vamos a ver con ejemplos, es el que sirve de unión normalmente entre la batería o la parte rítmica con la armonía, es decir, el resto de instrumentos. Vamos a ver que el bajista es alguien que tiene que tener conocimientos de batería o de ritmos y también conocimientos armónicos. De hecho, es muy común que en algunos grupos o en algunas bandas el bajista sea no solo el mayor compositor, sino sea el arreglista del grupo. Precisamente por eso, porque tiene una concepción del grupo como un todo. Esto igual os sorprende, pero es así. Lo siento, llevo aguantando mucha mierda desde hace mucho tiempo. Y va siendo hora ya de empezar a ensalzar la figura del bajo y del bajista. Vamos a hacer un poco de historia, vamos a irnos a unos siglos atrás, porque el bajo eléctrico es un instrumento que tiene relativamente poco tiempo. Tiene poco más de 80 años, vamos a verlo después. Vamos a viajar al siglo XVII y nos vamos a centrar en un instrumento que seguro que a algunos os suena, que es la viola de gamba, que sería como una especie de tatarabuelo del bajo. El fantástico Bach, alguien capaz de engañar a la iglesia haciendo canciones supuestamente religiosas, utilizando ese diablo sin música que ya hablamos en el especial de Paranoid Black Sabbath. Ese Bach compuso sonatas para viola de gamba y para clavicordio, por ejemplo. Ya en el siglo XVIII tenemos a Domenico Dragonetti, que era un virtuoso absoluto, de hecho también hizo conciertos en este caso de contrabajo, en el que podéis ver que... digamos que cuando le venían los amigos y le picaban en el fonoportal, no salía a la calle el amigo. O sea, se quedaba allí tocando su contrabajo y esas cosas. Por establecer comparaciones, sería como una especie de Paganini, pero del contrabajo. Luego ya en el siglo XIX, pues tenemos a otros músicos como Sergei Kozyvetsky, que ya empezó a usar lo que hoy conocemos como el contrabajo de 4 cuerdas. Y esto os va a sorprender porque no es que fuera primero
el bajo eléctrico, como lo conocemos hoy en día, y después empezar a utilizar contrabajos eléctricos, sino que primero se comercializó entre comillas, porque por esta época pues, tenéis que entender que el sistema de producción era bastante artesanal. Entonces, cuando un descubridor, como es el caso de Lloyd Loar, en 1924, que fue el primero en hacer un contrabajo eléctrico, cuando esta gente creaba un instrumento, pues igual hacía 10, 12, 13, porque los hacían todos artesanalmente. No es como ahora, o luego, o como haría después Leo Fender, a la hora de establecer sistemas de producción pues más masivos. Es decir, venga, vamos a hacer bajos. Venga, a hacer bajo, venga. En la década de los 30, Paul Tuchmark... Ya está, tranquilo. Vale. En la década de los 30, Paul Tuchmark, que era un artesano que se dedicaba a hacer lap steel guitars, se le ocurre, está viendo un contrabajo un día y dice... Vamos a ver, esto del contrabajo está muy bien, pero si pudiera inventar algo que en vez de tocarse verticalmente como se toca el contrabajo, se pudiera tocar horizontalmente, y si además pudiera amplificarlo para que se le escuche, porque claro, aquí hay que entender una cosa. El contrabajo no es grande porque sí, sino porque la caja de resonancia, lo que es el cuerpo del contrabajo, hace que las notas, hace que el sonido que produce tenga más sitio para vibrar, y eso hace que la nota sea más alta, se amplifique más. En este caso, Paul Tuchmark vio que a la hora de transformar esa idea de contrabajo a un bajo eléctrico era un poco descabellada porque no se le iba a escuchar. Entonces dijo, bueno, pues creo que puedo amplificar esto de alguna forma. Y así nace el primer bajo eléctrico de la historia. Ya en 1935, su empresa, la empresa de Tuchmark, que era Audiobox, ya muestra el modelo 736 de bajo, que era un bajo de 4 cuerdas, como podía ser también el contrabajo. Llevaba trastes, luego vamos a ver que hay bajos que no llevan trastes, es lo mismo que el contrabajo. ¿Qué posibilitó esto? ¿Qué camino allanaba esto? Pues que estoy casi seguro que habéis visto alguna vez por la calle a esos contrabajistas transportar su instrumento o viajando en el metro con los ruedines. Muy complicado de llevar, os hablo por experiencia, es muy complicado de manejarte con eso, y de repente Tuchmark inventa un instrumento que se puede llevar a la espalda. Esto que parece una tontería, sobre todo para los flautistas, que es una cosa que me hace siempre mucha gracia, porque los flautistas llegan con su... Hay flautistas que usan muchas flautas, ¿vale? Pero pongamos que es un flautista de flauta travesera. No es un flautista de música celta, por ejemplo, que tienen que llevar diferentes afinaciones, sino que tenemos a un flautista de flauta travesera que lleva su cajita donde lleva la flauta, acaba de tocar, guarda la flauta, bueno, primero la limpia porque se suelta mucha baba y mete su flauta en su funda y se va a su casa, y dices tú, muy bien. En este caso, muchos bajistas de la época dijeron, bueno, muchos bajistas, en este caso, este descubrimiento que parece, insisto, una tontería, abrió una puerta inmensa para que se dieran cuenta de que era muy complicado manejarse con un contrabajo y que con un bajo eléctrico la vida iba a ser más fácil para los bajistas. En 1947, Bud, como Bud Spencer, Bud, el hijo de Tuchmark, empezó a vender otro bajo un poco más desarrollado bajo el nombre de Serenader. Pero bueno, no tuvo demasiado éxito, así que al final la aventura de Tuchmark lo único que hizo fue abrir una puerta por la que se empezaron a colar otros fabricantes, pero más allá de eso no gozaron de mucho éxito. Fue ya en los 50 cuando de repente a Leo Fender y a Josh Fullerton, que era un ayudante de Leo Fender, se les ocurre hacer un bajo. Y más aún, fabricarlo a saco, entendido en los 50, no como ahora que se hace ya en producción. Hay media poca humanidad entre la fabricación de instrumentos actualmente. Por eso muchas veces, cuando estamos escuchando discos antiguos, decimos, ¡oh, qué bien suena esa batería! Se debe muchas veces a eso, que en esta época, aunque eran medios de producción masivo, no es como ahora. No son fábricas en las que las propias máquinas eran las que hacían instrumentos, sino que había una persona que estaba detrás de ese instrumento, que le daba la vida, le daba el sonido a ese instrumento. Y la madera también, ¿eh? Pero usted quién es, que no hace más que interrumpir el programa. Me puede llamar espontáneo atractivo. Espontáneo atractivo, ¿no? Sí, espontáneo atractivo. No se me ocurre otra cosa. Vale, ok. Bueno, pues tenemos a Leo Fender y a Fullerton, que hacen el primer Fender Precision Bass, que sería como el primer bajo, y que tiene la forma que seguro que a muchos de vosotros os suena, la forma clásica de un bajo. Se le conocería como P-Bass. Luego vamos a ver que había otro modelo, en años posteriores hicieron otro modelo que era el Jazz Bass en vez del Precision Bass, y a ese le pusieron el J-Bass, era una forma de, pues como de acortarlo.
No voy a entrar en tema de circuitería, en temas de pastillas, etcétera, porque lo veo innecesario. Quiero decir, no quiero hacer aquí tampoco un monográfico del bajo, porque no es esto, porque lo que quiero es poneros canciones y que disfrutéis. Pero bueno, decir básicamente que esto provocó que muchos contrabajistas de la época y muchos guitarristas que se dedicaban a sesiones, como puede ser, por ejemplo, Carol Kaye. Carol Kaye era una chica dentro de este mundo de músicos de sesión. Entre otras cosas, grabó el disco El Pet Sounds de los Beach Boys. Pues muchos de estos instrumentistas, algunos que tocaban el contrabajo antes y otros que tocaban la guitarra, dijeron: oye, este nuevo instrumento es más fácil de transportar, es más cómodo, vamos a tocar el bajo eléctrico. Estamos hablando de una época en la que los bajos, y para aquellos que hemos tenido la fortuna de poder disfrutar de un bajo de los 50 o de los 60, estos bajos pesaban, ¿eh? O sea, eran pesadetes. Un ejemplo de músico que tocaba el contrabajo y se pasó al bajo eléctrico es Bill Black, que tocaba con Elvis Presley. Viendo el éxito que había tenido Leo Fender en 1951 con aquel Fender Precision Bass, Gibson, que era la competencia, llamarlo así, empieza a crear bajos. Ahí está el EB1, el EB0, está el modelo Thunderbird, que hay algo curioso porque a los que gusta ACDC, la guitarra de Angus Young es bastante característica porque parece que tiene cuernos. Bueno, pues el EB0 seguía un poco ese patrón de guitarra, pero en bajo. Otras empresas que empezaron a fabricar bajos, pues ahí estaba Hofner, o Dan Electro, Rickenbacker. Rickenbacker tiene un sonido fantástico, hay un montón de bajistas que vamos a poner aquí hoy que tocan Rickenbacker y se nota un montón el sonido de un Rickenbacker, es una maravilla, la verdad es que es uno de mis bajos favoritos. Hofner seguro que os suena porque es el bajo que lleva Paul McCartney, ese que parece un violín. Eso es un Hofner. A ti te gusta mucho tocar los bajos, ¿no? Esa también es otra coña que te suelen soltar a los bajistas, la de, ¿te gusta tocar los bajos? ¿Te gustan los bajos? Tócame los bajos. Ese tipo de humor de mierda. Y yo creo que llegamos a los 60 y vamos a empezar ya a poner música. La primera canción que voy a poner es una canción de Fontella Bass, seguro que con este nombre ya os suena, pero es una canción que se llama Rescue Me y tiene varias curiosidades. Además de que el bajo es bastante importante, lo vais a ver porque es muy característico y vais a decir, ah, vale, eso es el bajo, vale. Empieza el bajo la canción. Pero es que lo más gracioso es que el bajista es Louis Satterfield. Y diréis, ¿quién es Louis Satterfield? Pues era el trombonista de Earth, Wind and Fire de la primera época. ¿Y el batería quién es? ¿Quién es el batería de esta canción? Maurice White, el líder de Earth, Wind and Fire. Bueno, pues los dos están aquí tocando en este Rescue Me. Lo gracioso es que fue Louis Satterfield el que enseñó a Berdine White, que es el hermano de Maurice White, que es el bajista del With on Fire. Vais a ver que va repitiendo todo el rato el mismo patrón. Pero funciona de maravilla. Va soportando la canción. También en 1965 aparece este tema de una de esas bestias de la música, esos tíos que llegaron para cambiarlo todo. Un tío que tenía una voz prodigiosa, que tenía un arte descomunal y que bailaba bastante bien. Podéis buscar vídeos de James Brown bailando porque era absolutamente espectacular. O sea, hacía unas cosas con los pies que no saben sin sentido. Era como si fuera de goma. Además tenía un tren superior como muy grande, pero luego tenía unas patitas. Entonces, da cosica verlo, pero mola mucho. James Brown con este I Got You, también conocido como I Feel Good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice.
a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. De James Brown podía hacer un programa entero, o sea que So nice, I got you. si queréis empezar por algo chulo, algo que mole de James Brown, Cold Sweat. Yo creo que hubo un antes y un después del Cold Sweat, del sudor frío. Tiene temazos donde el bajo es bastante importante porque fue en esta época precisamente donde se empezaron a marcar las bases de todo lo que vendría después. And I feel. Esto lo comentamos ya en un programa que hicimos con Joan Aparicio. No recuerdo cuál era. Sé que era. Estábamos hablando de algún disco. No sé si fue en el de creo que fue en el de Paranoid, exactamente, sí. Que lo normal, yo creo que lo vais a ver en el resto de canciones, o al menos en la mayoría, lo normal es colocar al bajo en el centro. Es decir, si tú te pones los cascos, es como si tuvieras el bajo delante, frente a ti. Sobre todo en esta época, los instrumentos se escuchaban por ambos lados, pero es curioso porque si por ejemplo esta canción que estamos escuchando ahora de James Brown, que se llama Cold Sweat, la parte 1, si os quitáis el auricular izquierdo, se escucha el bajo de forma muy tímida, pero se escucha el resto de instrumentos. Y al revés, si os quitáis el auricular derecho, veréis que se escucha solo el bajo y la batería. Otro músico que siempre le ha dado especial importancia al bajo es Stevie Wonder. Stevie Wonder tiene otro programa también. La historia de Stevie Wonder es súper curiosa porque, bueno, todos sabéis que es ciego, pero eso no le ha privado de poder tocar instrumentos como el piano, la batería, la armónica. De hecho, ves los créditos de los primeros discos de Stevie Wonder y casi todo lo toca él. Quitando la guitarra, todo lo toca él. Y además es buen batería, podéis ver vídeos suyos haciendo solos de batería. Coge las baquetas de una forma muy rara, pero funciona y suena. Es muy bueno, es de esos talentos que nacen una vez en la vida, como puede ser, por ejemplo, Prince, ese tipo de gente que nace y nace para esto. O sea, le puedes poner a hacer otra cosa y seguramente no valga, pero para tema musical son talentos puros. Si hablamos del bajo de Stevie Wonder, tenemos que hablar de Nathan Watts, que es el bajista que le ha acompañado durante casi toda su historia, un señor muy grande, que grabó este mítico disco de Songs in the Key of Life. Disco muy recomendable, por cierto, y disco del que seguramente algún día haremos un especial de 6 horas, porque tiene mucha tela que cortar el Songs in the Key of Life. Fijaos cómo va soportando la canción, la línea de bajo, que también la va acompañando él con el teclado, que es algo que hacía mucho, porque él componía con el teclado, y muchas de estas líneas de bajo, si no las dobla con el teclado, a veces es solo teclado o a veces es solo bajo, pero las creabas, se nota mucho que son creadas con el teclado, que suenan muy chulas, ¿eh? En ese tema llamado Sir Duke, por ejemplo, dobla todos los instrumentos. Hay un momento donde hacen las mismas notas, incluido el bajo. Es una de esas líneas de bajo que te tienes que saber cuando estás con el instrumento. Y mola mucho tocarlo, además. Stevie Wonder, que nació en 1950 y a los 11 años ya estaba tocando y grabando discos. De hecho, lo de Stevie Wonder viene de ahí, de los primeros discos que se le conocía como Little Stevie. Es una salvajada, en serio. La historia de este tío es una auténtica salvajada. Y dejando de lado lo de que sea ciego, etcétera, que son lo único que hace es aportar mal mérito, pero ya él, o sea, si no fuera ciego, sería muy bestia también. Esto lo podéis ver mucho en YouTube, pero hay una eterna batalla entre quién es el mejor bajista, el mejor guitarrista, el mejor batería del mundo. Y reconozco que yo cuando era jovencito pues entraba en ese tipo de debates, porque, bueno, pues es muy de la edad, ¿no? Decir, no, es que el bajista que me gusta es el mejor del mundo. Y con el tiempo te das cuenta de que no es exactamente así. ¿Por qué? Porque al final la música no es una competición. Y toda la gente que dice este es el mejor bajista del mundo, ¿en qué basas ese es el mejor bajista del mundo? ¿En el que es el que tiene más velocidad? ¿El que tiene más técnica? Si lo analizas fríamente es un absurdo. Es decir, tener técnica no te convierte en el mejor bajista del mundo. Te convierte posiblemente en el bajista más técnico del mundo, pero no en el mejor bajista del mundo. Porque decir algo así, en primer lugar, no has escuchado a todos los bajistas del mundo. Estás hablando de los que te gustan a ti.
La música a veces, sobre todo a estos niveles, lo podéis ver en YouTube, insisto, se ha convertido en un sitio en el que se premia el virtuosismo y se deja de lado la música en ocasiones, y es bastante triste. A mí, por ejemplo, me flipa un bajista como el de Los Piratas, que no pasará la historia por haber sido el mega virtuoso, pero aún así le daba a las canciones lo que necesitaban, le insuflaban vida. Y yo creo que ese es el mérito de un buen músico, ya sea guitarrista o batería, darle a la canción lo que necesita. Es decir, está bien brillar, está bien que tengas tu momento, por decirlo así, de gloria, pero lo bonito es crear música, lo bonito es hacer que la canción funcione, y muchos de los bajistas que voy a poner hoy hacen eso precisamente, hacen que la canción funcione. El resto es el mejor bajista del mundo, de comparar a los bajistas que no tienen nada que ver, o incluso que tengan que ver. Es absolutamente innecesario, podéis hacerlo, porque si no, como sigue con estas cosas, voy a hundir YouTube. No quiero hundir YouTube, podéis estar tranquilos. Pero el resto de comparaciones, el resto de es que es el mejor de no sé qué, es que es el mejor de no sé qué, el resto es deporte, de verdad. Puede ser tu favorito, disfrútalo, igual hasta puede que sea mi favorito, pero no es el mejor del mundo. Esto no es un deporte, de verdad. Esto es música, esto es arte, y hay gente a la que le gusta Velázquez, hay gente a la que le gusta Goya. Y Goya no es el mejor del mundo, y Velázquez tampoco es el mejor del mundo, porque a otro le gustará, por ejemplo, yo qué sé, Dalí. Antes os contaba que Louis Satterfield, que era trombonista, también tocaba el bajo y grabó aquel mítico Rescue Me. Bueno, pues en este caso tenemos a Wilton Felder, que era saxofonista, y grabó esta canción de los Jackson 5, que estaréis hartos de escucharla, que se llama I Want You Back, y que tiene una línea de bajo tremenda. Jackson de niño cantando. Fijaos la presencia que tiene el bajo, Estamos hablando de 1969. Si por una cosa destacó siempre Michael Jackson es por ese cariño que tenía hacia las líneas de bajo. En algunas ocasiones esas líneas estaban hechas por sintetizadores, ahí estaba la mano de Quincy Jones, que era muy... le gustaba mucho hacer esas cosas, y en otras ocasiones eran bajistas reales. La canción que voy a poner a continuación es Billie Jean, la habéis escuchado 1000 veces y tiene una línea de bajo de esas memorables. Pero os voy a contar alguna curiosidad. Bueno, el bajista es Louis Johnson, que tenía una banda que se llamaba los Johnson Brothers, era él y su hermano, él era batería, el hermano era batería, él era bajista. Es parte de esa hornada de músicos de sesión que hubo en los 80, vinculados a Quincy Jones, vinculados a producciones de la época. Por ahí estaba la gente de Toto, Steve Lukather, Los Porcaro, toda esta gente que se movía por aquella época por los estudios de grabación. Bueno, pues se grababan todos los discos. En este caso es Louis Johnson, que tiene un groove, tiene una línea de bajo. Os lo voy a poner, porque vais a ver que en los unos ya se nota una nota de sintetizador, y a partir de que entra el famoso pan, 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 a partir de ahí hay el bajo de Louis Johnson es doblado por un bajo sintetizado. Podría haber puesto otras canciones como el Smooth Criminal, por ejemplo, el Wanna Be Starting Something, que también tiene una línea muy, muy clásica, incluso el Bitter, también, que tiene una línea de estas thriller. Pero bueno, Billie Jean yo creo que es una muestra de esos bajos que con una batería súper sencilla y con un shaker sonando en el canal derecho, lo podéis escuchar bien, al final crea una alfombra en la que Michael Jackson puede improvisar y puede meter todos sus y sus ruiditos. ¿Ves? Empieza la batería sola y ahora vais a ver que entra al bajo. Pom, pom. Y en el momento en el que entra ahora el teclado, veréis como el bajo lo doblan.
¿A que suena diferente? ¿Lo notáis, no? Me hace gracia porque se escuchan los chasquidos de los dedos de Michael Jackson, que no sé si los metieron después o antes, pero se notan los... Para que veáis el trabajo del productor y incluido el propio Michael Jackson, que era el que componía estas cosas, tenían la opción de usar una trompeta real y usaron una sintetizada que suena a veces un poco que dices tú, Michael, leche, Michael. Otra de las bandas míticas de esta época es Tower of Power, que tenía una base rítmica absolutamente destructora, con Rocco Prestia y con Garibaldi. Garibaldi batería, Rocco Prestia bajista. Y Rocco Prestia fue uno de los... Se llama Francis Rocco Prestia, tiene un nombre así muy sonoro. Y fue uno de los... no voy a llamarlo inventores porque cuando estamos hablando de bajo, hablar de invención a veces es un poco inexacto porque... A saber quién inventó eso. Pero el tipo de sonido que tenía, el tipo de pulsación que tenía de las cuerdas, tan preciso, subdividiendo tanto, es decir, tan cortado, por llamarlo así, sirvió a muchos bajistas, entre ellos al propio Jaco Pastorius, que vamos a ver a continuación. Eran 10. Podéis ver vídeos por YouTube de lo que molaba. Era... ¿Cómo decir esto sin que suene mal? Por esta época el funky pertenecía, entre comillas, a grupos de negros. Y de repente aparecieron grupos como Chicago o los propios Tower of Power, que tenían negros entre las filas, pero eran sobre todo blancos. Y se creó una sinergia bastante interesante. En este caso eran 10 músicos, era una sección de metales de 5 personas. Llevaban teclados, llevaban batería, llevaban bajista, llevaban cantante o cantantes, dependiendo de la época. Y de verdad que tenían arreglos bestiales. Uno de ellos está en este Soul Fascination, que es uno de esos temas de... que se lo aprenden los baterías o los bajistas, porque es como que no tiene sentido la base rítmica escucharla, ¿vale? Creo que era en esta canción que una vez le preguntaron a Francis Rocco Prestia, le dijeron, oye, ¿cómo vas contando esto? ¿Vas contando? ¿Cómo sabes dónde está el 1? Y entonces él dijo, bueno, pues cuando abra el Charles. Es que fijaos cómo sonaban, es que era bestial. Algo muy típico que era que esos coros que escuchéis de mucha gente eran los propios el saxo, la trompeta, el trombón, etcétera, que se acercaban al micro y hacían... Exactamente igual que hacía James Brown. Fijaos que no está llenando el espacio, está haciéndolo como muy... notas aquí y allá. Y una de mis canciones favoritas, que no suele estar en los recopilatorios que salen de Tower of Power, es Dropping the Slot, que es del disco In the Slot. Ahí están. Muchos habréis pensado que era alguna canción de Prince, pero no, en este caso no. Por cierto, Prince también tocaba el bajo, ¿eh? Y además tiene líneas de bajo. El primer disco, creo recordar que el primer disco de Prince toca en todas las canciones en el bajo.
es el bajo el que va marcando la melodía, ¿eh? Va haciendo la melodía de la canción el bajo. Falling in the pot until it's super hot. Stop it. Drop it in the spot. Drop it in the spot. Give it all you got. Oh, nah, nah. Drop it in the spot. Drop it in the spot. Ah. En esta época también tenemos a bajistas como Larry Graham, que había pertenecido a Sly and the Family Stone, y que fue, de nuevo, no voy a llamarle inventor, pero fue uno de los promotores del slap. ¿Qué es el slap? Bueno, pues junta dos técnicas. Junta golpear con el pulgar las cuerdas y tirar de ellas pues con el índice, con el anular, con el dedo que quieras de la mano. Pero es básicamente esa técnica. Seguro que si visteis Seinfeld, el sonido ese que suena, la propia sintonía de Seinfeld se basa en el slap. Lo hace un teclado, no es un ser humano, pero bueno, os puede servir. Lo voy a poner un segundito para que veáis el tipo de sonido que produce. Eso es slap. Bueno, pues una vez dejó Sly and the Family Stone, una vez creo que el cantante se había metido tanta droga que el grupo no tenía mucho sentido que existiera, formó una banda que se llamaba Larry Graham and the Central Station y tenían canciones como Pow. Vais a ver que no es el mismo sonido que os acabo de poner de Seinfeld, pero tiene ese sonido de slap, que era una de las marcas de la casa de Larry Graham. Cómo mola cuando se volvían locos. Voy a pasar un poco hacia adelante la canción, os voy a poner justo cuando se queda el solo con la batería, un bombo a negras y el tío haciendo la línea de abajo que está haciendo ahora mientras canta. Porque sí, él era el que cantaba. Louis Johnson, el que hemos comentado que hizo el bajo de Billie Jean, también utilizaba mucho esta técnica, el slap. Joder, lo que vais a fardar ahora diciendo, ¿estás haciendo slap? Vais a triunfar en todas las convenciones de bajistas, ¿eh? Si tengo que elegir a un bajista, ya sea por influencia, por placer al escucharle y porque simplemente me apasionan sus líneas de bajo, tendría que elegir a James Jamerson. James Jamerson era ese tipo de bajista que hacía que brillara la canción, pero siempre estaba detrás. Pero cuando escuchas las líneas que hace, tenía un manejo de la melodía que gente como Marvin Gaye, que es la canción que vamos a poner a continuación, se dio rápidamente cuenta. Era un músico de sesión, como podía haber mil, pero que pertenecía a la Motown. Sobre todo grabó discos con la Motown. Era de este tipo de músico que le decía, no te tienes que grabar 5 discos, y le decía, vale. Cometía pocos fallos. A veces las líneas, no voy a decir que son mejores que las canciones, pero te van llevando van haciendo su propia melodía. Y yo creo que es lo bonito, porque se va complementando con la melodía original. ¿Habéis escuchado canciones de James Jamerson con el bajo? Seguro. Ha hecho auténticos clásicos. La primera que vamos a poner, por ejemplo, es de Marvin Gaye, es, como os mencionaba antes, que es What's Going On, que es un clasicazo.
see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Jamerson tenía una peculiaridad, que es que tocaba solo con un dedo de la mano derecha, no de la mano izquierda. La mano izquierda, que es la que va pulsando los trastes y va dando las notas, ahí usaba la mano entera. Pero en el caso de la derecha, que es la que va, por decirlo así, va tirando de la cuerda para que suene, ahí solo usaba un dedo. Y hace cosas absolutamente que dices, madre mía, hacer eso con un dedo, tío loco. Ya no porque sea mega complicado, sino por un tema ya de no sé, usar dos dedos es mucho más sencillo, tío. Es muy difícil. ¿Por qué te complicas tanto la vida? Lo bonito de los tiempos actuales es que de repente podemos escuchar la pista aislada del tema que os acabo de poner. Y sonaba tal que así. Mola porque, como tocaba solo con un dedo, le llamaban al dedo el garfio, el de hook, se llamaban así cariñosamente. Es que te va contando la canción el tío con el bajo. Otro clasicazo que seguramente conoceréis también es el... que además lo hemos puesto ya en el descampado, no recuerdo ahora en qué capítulo, no lo puedo decir, pero el Ain't No Mountain High. Esta línea también es de Jamerson. Y es un clasicazo, escuchar la línea. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, Es que cohesiona también lo que hace con la canción. Y fijaos que por el canal derecho podéis escuchar una orquesta, por el canal izquierdo está el resto del grupo. O sea, hay una montada aquí, un cirio montado, y el tío va soportando eso y hace lo que os decía al principio, la relación con la batería. Remember the day I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on. Y de nuevo, me vais a disculpar, voy a poner otra vez este bajo que acabáis de escuchar, pero solo el bajo. James Jamerson, que murió con 42 años. Fijaos la pulsación que tiene, suelta unos viajes con el dedo. Por lo general este tipo de bajistas tocaban más con los dedos que con púa. Luego vamos a ver que en el rock eso cambió. Qué maravilla, por Dios. Eres un poco fan loca, ¿eh? Un poco, puede ser. Volviendo otra vez a esos temas donde el bajo seguro que os suena y estáis hartos de escucharlo, tenemos el Super Freak de Rick James. No es la canción de MC Hammer, por si lo estáis pensando. Este es el tema original. MC Hammer, que por cierto ganó un pastón y luego se quedó en la miseria porque se lo gastó todo en todo tipo de cosas. O sea, buffet libre. Otra canción que seguramente hayáis escuchado también es el Good Times de Chic, que tiene esa línea de abajo súper característica que os sonará. Tremendo Bernard Edwards, que era el nombre del bajista, cómo hace que la canción camine. Bueno, de hecho es uno de los compositores de la misma. Y seguramente también habréis escuchado el famoso Le Freak. Cuando entre el bajo lo vais a notar mucho.
Luego hay perversiones, como por ejemplo la que voy a poner a continuación, que es una de mis bandas favoritas de Elio, el Storie Tese, una banda que aquí no la conoce ni Dios, pero en Italia es uno de esos grupos míticos que lleva más de 30 años, y diría casi 40 años, conquistando nuestros corazones, con temazos, tocando muy bien, son grandes músicos. Me gustaría hacer algún día un especial de Elio y el Storie Tese en el descampado, aunque no lo escuche nadie, porque seguramente será lo que pasará, porque pues eso, no lo conoce mucha gente. Pero bueno, es un gran grupo con grandes músicos, y tienen una canción que se llama Mio Cugino, donde hay un solo de bajo de otro de mis bajistas favoritos, que es Nicola Fasani, alias Faso, que es una auténtica maravilla. La primera vez que lo escuché, de hecho, pensaba que era una guitarra, porque tiene ese sonido de guitarra de jazz en la que le bajas el tono y lo dejas. Bajar el tono sería, por ejemplo, como si me pusiera así, esto así, pues estaría bajando el tono, por entenderlo así, por hacerlo gráficamente, para que lo veáis y lo entendáis bien. Bueno, pues el Storie Tese tiene este solo de bajo que voy a poner, de Nicola Fasani, que es una auténtica maravilla porque parece una guitarra, de verdad, y suena de maravilla eso. Chiamo mio cugino. Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo a mio cugino. Y aunque tienen raíces funkis, pero no es un grupo de funk, como puede ser el resto de los que he puesto, exceptuando Elio y el Storie Tese, que hacen de todo, tocan todos los estilos. Con el siguiente caso, con Red Hot Chili Peppers, pasa algo similar. ¿Estáis hartos de escuchar? Que Flea es el mejor bajista del mundo. No, no, es bueno, tiene líneas muy chulas, es un tío creativo, es un tío con talento, y lo demostró en esta canción que voy a poner, que la habéis escuchado 300.000 veces. Tengo que decir que los Red Hot Chili Peppers es un buen grupo, tiene muy buenas canciones, aunque a mí el cantante no acaba de gustarme, pero bueno, en este caso vamos a destacar el bajo de Flea en este Give It Away, que de nuevo es el tronco de la canción. What I got, you got to give it to your mama. What I got, you got to give it to your papa. What I got, you got to give it to your doctor. You do a little dancing and you drink a little water. What I got, you gotta get it, put it in you. What I got, you gotta get it, put it in you. What I got, you gotta get it, put it in you. Feeling with the feeling, don't stop, continue. I realize I don't wanna be a miser. Confined with sly, I be no wiser. Young blood is the loving up riser. How come everybody wanna keep it like a Kaiser? Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. What can't tell if I'm a kissing or a bumper? Pretty little people in the sea of Pero distress. Sergio, solo vas a poner funky. No, calma, queda mucho por llegar todavía. Seguro que si os pongo esta canción, os suena de algo. Efectivamente, Queen, John Deacon y Roger Taylor, haciendo la base ahí. Por cierto, en esta canción vais a ver que hay muchos sonidos que suenan como al revés. Os los voy a enseñar. Esto yo creo que es un piano. Y estos son unos platos. Fijaos que es el bajo y la batería y la voz de Freddie Mercury los que soportan la canción. Luego ya entra la guitarra de Brian May, etc. Queen tiene, la verdad, es que líneas muy chulas de bajo. John Deacon le daba bastante importancia al tema. Y una de ellas es, por ejemplo, Under Pressure, esa canción junto a David Bowie. Esto es un bajo, tocado con púa, se nota mucho la púa además.
Fijaos que se echa de menos una nota grave que esté ahí acompañando la batería. Pero es que el bajo está haciendo lo otro. Ahora. Mirad cuando entra John Deacon con la nota grave, cómo se nota. Y seguro que todavía tenéis fresco el programa que le dedicamos al Led Zeppelin 4. Y en este caso vamos a poner a John Paul Jones. Qué bien empastaban Bonham y John Paul Jones. Parte del secreto, esto lo comentamos ya en el programa de Led Zeppelin, pero parte del secreto del sonido de la banda era precisamente eso, lo bien que encajaban los dos y cómo funcionaba todo in the pocket. In the pocket es la forma que tienen los estadounidenses de decir cuando hay groove, cuando hay rollo, cuando te dan ganas de moverte. De hecho, en esta canción, en The Lemon Song, hay un solo bajo de John Paul Jones, pero metería más. De hecho, en otra canción llamada Rainbow On, que es acústica, empieza con un solo de bajo también. Leaves are falling all around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. Y por supuesto no puede faltar el Dazed and Confused, que el propio bajo, ese bajo con el que se inicia, que es tan pesado, tan deprimente, tan decadente, también es uno de esos clásicos de la historia de la música. Me imagino que muchas de estas canciones que os estoy poniendo ya os sonaban y sabíais que era un bajo, pero me parece fantástico, sobre todo darle importancia y de repente darte cuenta y decir, oh, leches, eso es un bajo. Ah, era un bajo, es verdad. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created below. Hasta ahora hemos hablado de músicos con talento, músicos que destacaban por tener ese hermanamiento con la música de una forma muy profunda. Y el caso de Jack Bruce, que era el bajista de Cream, banda en la que también estaba Eric Clapton y Ginger Baker, es un claro ejemplo de ello. Esta canción, Batch, está compuesta por Eric Clapton y por Josh Harrison. Siempre me ha dolido un poco que a Cream se le vincule solo con Eric Clapton. Entiendo que es el que ha tenido más éxito posiblemente de los tres, pero es bastante triste porque tenía dos músicos ahí, tenía una base que muchas veces me ha llevado a pensar que posiblemente fuera el que menos talento tenía de los tres. A Eric Clapton vas. Sí, Ginger Baker y Jack Bruce. Jack Bruce, que era un auténtico... todos los bajos raros que pasaban por sus manos, los tocaba. Decían, Jack, he hecho un bajo de 8 cuerdas al que le faltan los trastes y tiene un pollo de goma colgando. Quiero tocar esa mierda. Funcionaba así un poco Jack Bruce. Vamos a escuchar canciones que igual dices, pues no entiendo, no le veo mucha magia a ese tema, pero lo bueno de la música es que es una evolución continua porque... Imaginaos, un bajista de los 80, Philly sin ir más lejos, vamos a poner el ejemplo de Philly, de los Red Hot Chili Peppers. Escuchó este bajo e igual le entraron ganas de tocar el bajo gracias a esta canción. Y por supuesto, si queremos hablar de Cream, de la banda Cream, pues tenemos que hablar del Sunshine of Your Love. Hay otros temas que me gustan más, pero este es como un clásico de la banda. It's getting near dawn. When lights close the
tired eyes. I'll soon be with you, my Eric Clapton, que por aquella época no sabía lo que se le venía encima cuando un señor llamado Jimi Hendrix llegó a Inglaterra y se comió todo, asustó a todo el mundo. Dijeron todos, madre mía, ¿de dónde ha salido este tío? ¡Ay! ¿Qué hace este tío? Con el amplificador al máximo de volumen, con esa distorsión, tocando como si no hubiera mañana. ¡Ay, Clapton! Y si hay una línea de bajo característica de Jimi Hendrix, es la de Fire. La banda de Jimi Hendrix Experience, del mítico disco Are You Experienced, por cierto, que tiene así como mucha X. Con Noel Redding al bajo. Y por supuesto, si queremos hablar de bajistas clásicos de los 60, tenemos que hablar de John Entwistle de The Who, que dicen que fue el primer bajista que metió un solo de bajo en un tema, en My Generation. No sé si creérmelo, pero bueno. Aquí toca con púa, aunque John Entwistle era famoso por tocar con los dedos. just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. This is my generation, baby. Ahí está. Los Thunder Fingers, que era como se llamaba a esos dedos mágicos y rápidos que tenía John Entwistle. Don't you all fade away. Don't try to dig what we all Y por supuesto, dentro de este apartado de rock que hemos abierto, también tenemos que indicar un grupo que vino mucho tiempo después, casi 35 años, 30 años después de lo que acabáis de escuchar, que son Pearl Jam, que tiene ese inicio de bajo y esa línea de bajo espectacular. Eso es un bajo, ¿eh? at home drawing pictures of mountain tops with him on top. Una historia con un trasfondo bastante triste porque está dedicada a Jeremy Wade, que era un niño de Texas que con 16 años, pues delante de todos sus compañeros, cogió un arma y se disparó. De hecho, luego los Pearl Jam tuvieron bastantes problemas con el vídeo musical porque salía el niño metiéndose una pistola en la boca y eso la MTV que hace programas de mierda de tu hermana tiene una enfermedad venérea, pues esa MTV dijo, no, esto no lo podemos meter. Perfecto, MTV, perfecto. Jeff Ament, que tiene un papel en la banda en Pearl Jam bastante importante, más de lo que la gente se cree, es uno de esos bajistas que le pasaba también un poco al bajista de Soundgarden. Ese tipo de bajistas que hace su función, pero intentan buscarse las vueltas, ser creativos. No simplemente decir, voy a dar las notas que tengo que dar y punto, sino decir, puedo hacer algo para que esta canción sea más bonita. Y esta canción, Jeremy, demuestra eso, demuestra cómo Jeff Ament se sentaba y decía, a ver qué puedo hacer aquí. Una línea muy, muy, muy chula. 1992, ¿eh? Esto tiene ya 25 años. Nos sentimos todos muy mayores. Sí.
Y para finalizar este bloque de rock, quería poner este tema These Boots Are Made for Walking, porque tiene una curiosidad. Antes os hablaba de Carol Kaye, que era una de esas músicos de sesión que grabaron todo, en la época de los 50 y los 60. Bueno, pues esta canción de Nancy Sinatra tiene la curiosidad de que tiene un contrabajo y un bajo a la vez. De hecho es curioso porque por la derecha podéis escuchar el bajo eléctrico y por la izquierda podéis escuchar el contrabajo. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be ashamed. Les Claypool, el bajista que está tocando en este tema, de Primus, que era su banda. Les Claypool venía de ser ingeniero en estudios de grabación. De hecho, se da la curiosidad de que si miráis a todos aquellos a los que os guste Yngwie Malmsteen, si miráis el primer disco de Yngwie Malmsteen, veréis que creo que es asistente de grabación es Les Claypool. A veces parece que rapea, o sea, no hay melodía. Usa bajos de 6 cuerdas, de 5 cuerdas, de todo lo que pilla, pero sobre todo de 6 cuerdas, es su bajo favorito. Y hace cosas como estas súper raras. Y con esto damos por iniciada la sección metal. Ese bajista, cantante recientemente fallecido llamado Lemmy Kilmister, esa forma, ese Rickenbacker poderoso, ese Rickenbacker, esa distorsión en el Rickenbacker y esas salvajadas que hizo, como puede ser el Ace of Spades, ese inicio que parece que se va a venir abajo el edificio, con esa voz cortante como si fuera una botella rota. Eso es un bajo, Lemmy Kilmister, que contaban que había intentado enseñar a tocar el bajo a Sid Vicious, de los Sex Pistols. Un auténtico personaje, de verdad, Y con una cosa muy buena, que era un bajista funcional. Quiero decir, no era un virtuoso, pero él sabía o tenía claro lo que la canción necesitaba y se dedicaba a darle eso. Me recuerda un poco a Gene Simmons de los Kiss. Toca lo que tienen que tocar, pero al mismo tiempo imprimen su carácter en lo que hacen. Y si hablamos de heavy metal tenemos que hablar de Iron Maiden y de su bajista Steve Harris. Y el cacharreo que monta cuando toca. Steve Harris, que es el líder indiscutible de la banda, no solo como compositor, que lo es, sino como empresario. O sea, Iron Maiden es la criatura de Steve Harris. Los Iron Maiden que cumplieron en el 2017, cumplieron 42 años ya, el grupo. Además que aparecieron... Es que me da la sensación de que todos los grupos que os estoy diciendo tienen un especial, y Iron Maiden es un caso. Surgió el grupo, antes hablábamos de Sid Vicious, de los Sex Pistols, y Iron Maiden crecieron o se formaron en ese ambiente, en el ambiente punk, cuando estaba teniendo éxito el punk. Y ahí estaban ellos intentando crear algo nuevo, que bebiera de Black Sabbath, incluso del rock progresivo. Y así salió Iron Maiden, la verdad. Bandas como los Judas Priest, ¿sabes? Lo que se vino a llamar como la New British Wave of Heavy Metal. Esto es del primer disco de Iron Maiden de 1980.
Y uno de esos bajistas que, al menos como yo lo veo, no está lo suficientemente valorado es Markus Groskopf, que es el bajista de Helloween. Es un bajista que no es un virtuoso, que a veces dentro del metal para lucir parece ser que tienes que ser un virtuoso, pero en este caso destaca por la calidad de sus líneas, porque es muy melódico e imaginativo. Es decir, en un estilo como el power metal, que es el que practican Helloween en su mayoría, la mayoría de las canciones han tenido épocas, pero lo que más han hecho es power metal. Es muy normal que el bajo pues se pegue mucho a la guitarra y no pase de ahí, pero en el caso de Markus Groskopf podéis escucharle hacer cosas totalmente extrañas, líneas melódicas, walking bass como si fuera jazz. O sea, es un bajista súper creativo que a mí siempre me ha llamado la atención y que me encanta. Durante la época de los 90 formó además un tándem espectacular con Uli Kusch, que es un batería alemán, la banda Helloween es alemana. Y nos dejaron auténticos temazos como esta sección instrumental del disco Time of the Oath, de la canción Mission Motherland, es un tema de 10 minutos, y de repente se marcan esto. Muy bestias. Declaro aquí mi amor a Uli Kusch. Qué batería más bueno, por Dios. Para todos aquellos a los que os guste el heavy metal, y sobre todo que seáis baterías, Midnight Sun, esa canción, la batería de esa canción, es como una especie de manual de batería de heavy metal. Os dais cuenta que aquí es algo más complicado escuchar el bajo que en el resto de grabaciones que os he puesto. La mezcla, la importancia de la mezcla. Aquí está detrás de un montón de cosas. ¿Os suena esta técnica? Sí, es el slap. Muchos dicen que el siguiente bajista del que vamos a hablar está muy sobrevalorado. Otros dicen que es un dios del bajo. Estamos hablando de Cliff Burton. Cliff Burton no fue el primer bajista de Metallica, porque Metallica tuvo bajistas antes, pero fue el bajista que grabó el primer disco de Metallica y que les acompañó hasta el Master of Puppets, el tercer disco. Era un bajista creativo, talentoso y que era muy musical. Dentro de Metallica aportaba bastante melodía. La historia es bastante triste porque en la gira precisamente del Master of Puppets, el autobús en el que iban durmiendo se salió de la carretera y Cliff salió disparado y quedó aplastado por el vehículo. Murió en el instante, o sea, bastante triste. Se quedaron sin bajista, bastante traumático. Luego continuaron con Jason Newsted, que también mola, También mola Jason Newsted. Y la verdad es que es una historia bastante triste porque este tío podía haber dado mucho. Es decir, solo a la edad que tenía, porque eran veinteañeros, eran muy jovencitos, estaba haciendo cosas muy chulas. Este tío podía haber llegado muy lejos. Recuerdo la primera vez que escuché Orión, que es una canción del Master of Puppets, y me llamó mucho la atención. Es una canción instrumental, ¿vale? Pero hay un momento donde suena algo que parece una guitarra, pero no es exactamente una guitarra. Estamos hablando de los tiempos en los que no había internet. No había forma de contrastar nada. Y recuerdo que cuando descubrí que esa parte la había tocado Cliff Burton, flipé.
Este es Hetfield, el que canta. Y ahora entra Chris Barton con el bajo, armonizándose además. Y ya que estamos hablando de Metallica, el bajista actual, Robert Trujillo, viene de Suicidal Tendencies, que era el grupo en el que militaba originalmente Robert Trujillo. Después ya pasaría por Ozzy Osbourne, etc. Y luego tenía un grupo que se llamaba Infectious Grooves, que tenía temazos como este Violent and Funky, donde se ve la capacidad para tocar de Robert Trujillo, que es enorme. Ahora el pobrecito tiene que aguantar a Lars Ulrich, que Lars Ulrich, a ver, a veces veréis que nos metemos con Lars Ulrich y hablamos más de él y decimos... Lars Ulrich no me parece un batería malo. Cuando era joven era un tío que se sentaba y meditaba sobre qué ritmo, cómo podía abordar la canción e intentaba hacer cosas chulas. Se buscaba la vida. Actualmente es un tío que solo toca cuando sale de gira. Es decir, durante el resto del año no toca y eso se nota. O sea, actualmente es un dolor escucharle. A mí me cuesta mucho escuchar a Metallica en directo porque es que no el tempo, lo que es una mierda y me pone muy nervioso. Hola, ¿Hola? soy Lars Ulrich. Lars Ulrich, sí. ¿De batería de Metallica? ¿Puede dejar de hacer eso un momento, por favor? ¿El qué? Comer chicle así. No, si no tengo chicle. ¿Cómo? Que no tengo chicle. Yo hago como que tengo, pero no tengo chicle en realidad. Ah. Que luego se me pican los dientes. Que he escuchado que estaba hablando mal de mí, ¿no? A ver, Lars, no estaba hablando mal de ti. Simplemente he dicho que no practicas ya. No es como antes. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Yo antes los veranos pues me iba de gira con la orquesta Volcán, que también estuve en la orquesta Adrenalina, estuve en la orquesta Fuego Salvaje, todos los nombres así como muy fogosos. Y yo me hacía mis giras, tocaba La Ventanita, tocaba canciones de Barricada, el Final Countdown, el We Are the Champions, todas esas canciones. Y claro, pues todo eso ya pues de no tocarlo pues se te olvida tocar. Y ahora mismo pues toco como si fuese eso pues una puta mierda. ¿Quería algo o simplemente interrumpir así? No, mirarle en silencio. Ah. Se va a quedar ahí, ¿no? ¿Puedo? Hombre, si deja de hacerlo de la boca es un poco molesto. La verdad es que no puedo. Creo que hay alguien descargándose una canción de Metallica a 300 metros de aquí. Creo que debería ir a comprobarlo. Bueno, pues entonces me voy, ¿vale? Venga, ¿puedo dejar aquí el sonido de chicle mascándose y yo me voy? ¿Puedo dejar el sonido, el efecto de sonido o le molesta si lo dejo? Hombre, es posible que me moleste, sí. Es posible que me moleste a la hora de continuar el programa porque todavía quedan estilos. Ahora me voy. Sí. No se da cuenta, no me he ido, pero el efecto sigue ahí. Ya, sí, no, sí, lo estoy escuchando el efecto, sí. Yo creo que ya, con esto ya, ¿eh? Vale, me voy. Vamos a escuchar a Robert Trujillo con Violent and Funky. Con esos dedos. ¡Ah! Velocidad de la luz. Robert Trujillo, que estaba grabando este disco, el de Infectious Grooves, y parece ser que en el estudio de al lado estaba Ozzy Osbourne y pues le vieron por los pasillos y le dijeron: oye, si quieres grabarte una voz para una de nuestras canciones. Y yo sí que estaba drogado, estaba borracho, estaba haciendo el combo típico de Ozzy, que es: dame todas las sustancias que tengas, que yo ya hago la mezcla dentro de mi cuerpo. Pues le dijo: sí, no os preocupéis, muchachos, y me gustáis. Esto se lo diría con otra voz, pero... Me gustáis y os voy a llevar de gira conmigo. Y a partir de ahí Robert Trujillo acabó en la banda de Ozzy Osbourne. Y esta es la canción. Lo único que dice Ozzy Osbourne es... Pues en España teníamos esa eterna batalla entre Obús y Balón Rojo. A principios de los 90 en Estados Unidos había una batalla entre Metallica y Guns N' Roses para ver quién era el cabeza de cartel. Y es la siguiente banda que os voy a poner porque
está sucediendo mucho a lo largo de este programa. Estamos hablando de bajistas que no están valorados lo suficiente o la gente directamente no se fija en lo que hacen. Pero hay una canción, Sweet Child of Mine, que la habéis escuchado hasta en la sopa. Y la canción empieza con Slash haciendo la melodía típica, famosa de Sweet Child of Mine. Pero si os fijáis, hay un bajo soleando de fondo. Y quiero aquí, ya que estamos hablando de él, quiero enfatizar la presencia y el arte de Duff McKagan. Es un bajista muy melódico también, un bajista que hace cosas muy chulas, no solo aquí en este solo, sino en las canciones. Da gusto escuchar los bajos de Duff McKagan. Lo que pasa es que pasan desapercibidos, pero están ahí. Si prestáis atención, veréis que... Vamos a relajar ahora un poco los ánimos. Ya hemos pasado la sección de metal y hard rock y ahora vamos a centrarnos en una sección más tranquila. Vamos a hablar de The Police, la banda de Sting, que era la que tocaba el bajo y cantaba. The Police tenía una cosa muy particular, que era la sinergia que se provocó entre los tres miembros, entre Copland, entre Summers y entre Sting. Porque cada uno traía su propia influencia, cada uno traía su propio lastre musical, lastre entendido de forma positiva. Estaba ahí el reggae, estaba el jazz, estaba el pop. Y la canción que vamos a poner es Walking on the Moon, que tiene una de esas líneas de abajo míticas. Puede haber puesto cualquier otra canción, pero bueno, he elegido Walking on the Moon porque el bajo de Sting queda muy patente, tiene mucho espacio para manejarse. Y ahora King Africa imitando a Sting. Esto se llama Walking on the Moon. Efectivamente. Just the soul what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. Y ya que abrimos este apartado de música pop, aunque lo de pop, esto es algo que igual la gente desconoce, pero el pop empezó a ser un género hace relativamente poco. Antiguamente la música pop era la música popular, es decir, podías encontrar funky, podías encontrar rock, eso era la música popular. Desde hace unos años, la música pop es un estilo en sí. Y en esta época, al menos la época en la que estaban los Beatles, esto era música pop, aunque tuviera rock, pero es como se la conocía en aquella época. Lo de, ya os digo, lo de pop igual a Beat Bisbal es una cosa relativamente cercana. Esto es una cosa que cuenta muy bien Frank Zappa, una anécdota que cuenta muy bien, que mira, voy a aprovechar y la voy a contar, que es que antiguamente los dueños de las discográficas eran señores mayores que fumaban puros, y cuando llegaba una nueva banda iban con una demo grabada en plan muy cutre y como que decían, públicalo, o sea, graba esto y si se vende bien y si no, pues nada. O sea, era una época en la que había bastante libertad. Y a Frank Zappa le chocaba mucho que a partir de los 70, pero principalmente en los 80, aquellos dueños de las discográficas cambiaron y toda esa creatividad que se estaba generando en esa época se vio mermada porque en los 80 directamente llegabas con material a una discográfica y la discográfica te decía, no, es que esto no le va a gustar a la gente. Y Frank Zappa lo que denunciaba es que los actuales dueños de las discográficas, véase actuales, los de los últimos 40 años, se están dedicando a filtrar qué le puede gustar a la gente y qué no le puede gustar a la gente. Y que es bastante injusto porque se están perdiendo grandes bandas simplemente porque hay una persona que está decidiendo lo que le tiene que gustar a la gente y lo que no. Y es bastante triste. Paul McCartney. A Paul McCartney, pues yo creo que está ensombrecido por la enorme figura que son los Beatles, pero Paul McCartney es uno de esos bajistas que le dieron color o le dieron vida al instrumento, al bajo.
Es curioso además porque Paul McCartney empezó como guitarrista de los Beatles, no era bajista. En los tiempos en los que eran 3 guitarras, un bajo y una batería, bueno, pues se fue el bajista y dijo... ¿Quién toca esto ahora? Lo toco yo. Porque a Paul McCartney hay una cosa que le gusta mucho, que es tocar instrumentos. Posiblemente fuera el músico más puro o más de corazón que había dentro de la banda. Aquel que tenía más curiosidad por aprender a orquestar, para aprender otros instrumentos, el que tenía más intereses. No vamos a decir que Paul McCartney fuera el inventor del bajo moderno, pero sí que fue una gran referencia para muchos bajistas que crecieron en esa época. De hecho, si escuchas las líneas de bajo de Paul McCartney, a veces parece que está haciendo una melodía que complementa la voz, incluso cantando él a veces. Pero bueno, hay clasicazos dentro de los Beatles. Os voy a poner unos cuantos. Por ejemplo, el bajo de Taxman, que es una canción de George Harrison. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Taxman es un ejemplo también de ese tipo de mezcla que se llevaba en la época. Si os quitáis el auricular izquierdo, vais a ver que el bajo prácticamente desaparece. Si os ponéis solo el izquierdo, veréis que el bajo está muy presente. Está muy echado a la izquierda el bajo. Otro bajo mítico es el de Come Together, que es de esos bajos ultra repetidos y repetidos. Fijaos cómo es el bajo el que sostiene la canción. O sea, hay muy poquito en esta canción, es muy minimalista. Hay un piano eléctrico, una batería que parece muteada por trapos, y el bajo de Paul McCartney. Que no es que tengan una ejecución de la hostia, pero sobre todo son creativas. Con el Hofner, aquel mítico de Paul McCartney, parece un violín. Tengo la sensación constante de estar dejándome canciones por el camino. Podría estar hablando de bajistas durante horas, pero bueno, he hecho esta selección, seguramente me haya olvidado alguno. Ya pido disculpas a aquellos bajistas que me haya olvidado, lo siento, chicos y chicas. No puedo acordarme de todo, pero bueno. Yéndonos a unos años después, una banda irlandesa en la que militaban unos señores así muy irlandeses ellos, que son U2. Todos habréis escuchado el With or Without You. With or Without You no es que tenga un bajo espectacular, pero cumple su función, porque si algo bueno tiene U2 es que tiene un bajista, Adam Clayton, que tiene un sonido tan gordo y tan pesado que The Edge, el guitarrista, puede hacer lo que le dé la gana, que no va a pasar nada, porque siempre va a estar ahí el bajo de Adam Clayton. Y With or Without You es el bajo todo el rato igual, y lo único que va cambiando es la intensidad, la dinámica del resto de instrumentos. Os pongo este inicio y ahora os lo comparo con el final. Y el bajo ha sido todo el rato igual. Pero Adam Clayton no es que se dedique siempre a hacer esto en las canciones, sino que también es un tío muy creativo. Yo creo que es la palabra que más voy a repetir en este especial, porque lo que más valoro, al menos en esta época de la vida, la que estoy viviendo ahora, es los bajistas o los músicos creativos. Y esta línea es súper chula. Además el bajo está muy muy presente. Que esta línea de abajo yo creo que me va a servir de excusa para pasar al siguiente bloque, para pasar al bloque de música progresiva. Me recuerda mucho a otra de Tony Levin con Peter Gabriel, que es en Secret World. Vais a ver un poco que se asemeja. Tony Levin,
Tony Levin, que el primer disco que grabó fue de flamenco y el tío no tenía ni idea de flamenco. Y se encontró ahí rodeado de flamencos y decía, yo no sé qué tengo que hacer. Fue bajista de John Lennon, ha tocado en King Crimson, con todo el mundo. O sea, es un de esos bajistas, con Peter Gabriel, por supuesto. Uno de esos bajistas, de nuevo, creativos, que se busca la vida. Y os voy a poner dos ejemplos muy claros. El primero de ellos es Don't Give Up. El tío estaba viajando en avión y tenía que llevar el bajo. Y no sé por qué motivo llevaba pañales en la funda del bajo. Y lo que suena en Don't Give Up es el bajo con unos pañales metidos entre las cuerdas y las pastillas. Por eso suena así, como vais a escuchar ahora. Tema de Peter Gabriel grabado junto a Kate Bush. In this proud land we grew up strong. We were one. Está tocado con púa, se nota la púa, pero hay unos pañales ahí, por eso suena la cuerda rara. Fight or to win. I never thought I could fail. Es de uno de esos bajistas que se reinventa todo el rato y que siempre intenta hallar otros caminos con musicalidad, que es lo más flipante. También es de mis favoritos. Tiene una línea, por ejemplo, en otra canción de Peter Gabriel, que yo creo que es donde ha dado... En King Crimson también ha dado momentos muy chulos. Están ahí esa época de principios de los 80, con el Beat, con el Discipline, con este tipo de discos que son muy interesantes. Es una etapa que me gusta. El Track, sin ir más lejos, también de King Crimson, donde está él compartiendo labores de bajo junto a Trey Gunn. Y este I Don't Remember tiene pinta de ser un bajo sin trastes. Todo lo que escuchéis raro es el bajo de Tony Levin. Bajistas en el progresivo siempre ha habido interesantes, o al menos con talento. A veces se destaca más el tema del virtuosismo, pero para mí, por ejemplo, el siguiente, Chris Squire, yo no lo destacaría por el virtuosismo, aunque Yes era conocido por su virtuosismo, por el virtuosismo de todos los miembros de la banda, pero en este caso prefiero destacarle por las líneas que hacía. Escuchad cómo inicia esta canción. El bajo suena más por la derecha, por la izquierda suena la guitarra, El sonido clásico de Rickenbacker de Chris Squire. Chris Squire es uno de esos bajistas que lo escucho y digo, ¿cómo se le podía ocurrir estas cosas? De verdad, estas líneas tan bonitas y tan chulas. Otro tema clásico de Chris Squire con Yes es el Runabout. Para mí una de las mejores canciones que hizo Yes, nunca una de mis canciones favoritas, una de esas canciones increíbles que son capaces de ponerte en un estado alterado de conciencia. Vais a entender pronto por qué. Relajad vuestros esfínteres porque es un poco psicodélica, pero escuchad el bajo, El bajo es una locura. La voy a poner... Va a ser un rato, pero merece la pena, The Gates of Delirium. Ese soy yo como gozándolo mucho.
volvemos otra vez, ¿vale? Tranquilos. Para darle un poco de sentido a toda esta locura que estáis escuchando, la canción va sobre una batalla y esta es la parte de la batalla. Entonces, por eso escucháis a gente gritando y ruidos por todos los lados, sonidos de sirena. O sea, aquí se liaron a meter efectos de sonido, golpear mesas, todo lo que pillaron en el estudio. Hay por ahí un gong, hay una fiesta montada muy gorda. Cristales rotos, todo lo que pillaron. Y ya que estamos hablando de Rickenbacker, del famoso bajo Rickenbacker con ese sonidazo, hay otro bajista también usuario de Rickenbacker llamado Geddy Lee, que durante los 70 formó junto a Neil Peart y Alex Lifeson la banda Rush. Y tanto Geddy Lee como Neil Peart, que eran bajista y batería, formaron uno de esos duetos rítmicos de los que pasarán a la historia. Y un ejemplo es este YYZ, una instrumental de su disco Moving Pictures, que he encontrado esta versión en la que solo hay bajo y batería, y podéis ver todo lo que está pasando ahí. La siguiente canción es de Pink Floyd, es una canción que ya pusimos en el especial dedicado al Dark Side of the Moon y es Money, que es un 7x4. Y ya que creo que en el Dark Side of the Moon no lo hicimos, en el especial que le dedicamos, vamos a contar todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. También hay una línea de bajo que me gusta mucho de Pink Floyd, que es la de Another Brick in the Wall. Roger Waters no es un bajista virtuoso ni nada. Todo lo contrario, más bien. Sus talentos eran otros, posiblemente los letrísticos o los compositivos. Pero al igual que el resto de Pink Floyd, tenían algo muy positivo, que era que sin ser grandes músicos, había mucho alma detrás de todo lo que hacían. Es una línea sencillísima de bajo, pero funciona a la perfección con la canción. Y por supuesto no podía faltar Genesis, otra de mis bandas predilectas, con Mike Rutherford, que Mike Rutherford es también uno de esos bajistas en los que la gente no repara mucho, uno de esos bajistas que están en la sombra y que tiene líneas absolutamente geniales. El caso que voy a poner es Counting Up Time, que es del disco The Lamb Lies Down on Broadway, que es un discazo, disco doble, el último disco que grabó Peter Gabriel con el grupo, antes de que entrara Phil Collins a cantar, aunque vais a ver en el ejemplo que os voy a poner que parece que está cantando Phil Collins, y es porque en muchas canciones de Genesis cantaban a dueto Phil Collins mientras tocaba la batería y Peter Gabriel. Era muy común, de hecho era el que le hacía los coros la mayoría del tiempo. Bueno, pues volviendo a Mike Rutherford que empezó tocando el bajo, tocaba también a veces la guitarra de 12 cuerdas en directo, pero sobre todo tocaba el bajo. Luego pasó ya a tocar la guitarra cuando se fue Peter Gabriel, cuando se fue también Steve Hackett, y se quedaron en trío, en formato trío Genesis. Pues ahí ya tuvo que apechugar y pues tocaba la guitarra en directo. Metieron a más músicos, entre ellos a Chester Thompson, que venía a tocar con Weather Report y con Zappa, con Frank Zappa, y también a Daryl Stuermer, que había tocado con Jean-Luc Ponty. Es una historia muy larga, podría estar haciendo estas uniones durante horas, pero no tiene sentido. Lo interesante de Mike Rutherford precisamente es eso, que ha pasado un poco de lado, es un músico que ha pasado de lado, pero que tiene líneas muy chulas, y este tema que voy a poner precisamente, el Counting Up Time, es un ejemplo de ello. Counting out time, got the whole thing down by numbers, all those numbers, give me guidance, oh Lord, I need that now. The day of judgment's come, and you can bet that I've been resting for this testing, digesting every word the experts say.
their songs. I love you. Without you, what would a poor boy do? Found a girl I wanted to date. Thought I'd better get it straight. When I'm about book before it's too late. Fijaos qué heavy suena, ¿eh? I studied every line, every page in the book. And now I've got the real thing here. Y no podemos acabar este apartado progresivo sin poner a Justin Chancellor y esa intro maravillosa y esa línea de bajo de Schism del Lateralus de Tool. Por supuesto, una de las leyendas del bajo, no solo por su virtuosismo, porque era un virtuoso del bajo, el señor Jaco Pastorius, sino por todo lo que representó a nivel de influencia y a nivel de originalidad dentro de la época. Siempre se ha dicho que fue como el inventor de algo y en realidad esto no es del todo así. Quiero decir, por la época estaba gente como Stanley Clarke, estaban bajistas como Alfonso Johnson, que ya estaban haciendo cosas muy parecidas a lo que estaba haciendo Jaco Pastorius. Pero bueno, Jaco Pastorius fue tocado un poco por una mano divina que le posicionó como una especie de abanderado o ídolo de masas en aquella época. Hizo una cosa muy curiosa y una cosa que rompió bastantes esquemas, que fue en su primer disco en solitario. Él venía de haber tocado ya con Johnny Mitchell y de haber grabado con otros músicos. En la primera canción de su primer disco cogió un solo de Miles Davis, lo transcribió y lo tocó solo con el bajo y unas congas. Esto sería Donnelly, que es el nombre de la canción de Miles Davis. Luego entraría a militar en la banda Will Report, donde estaba un saxofonista que había tocado ya con todo el mundo, Wayne Shorter, todo el mundo del ambiente del jazz, y Joe Zawinul, que también había tocado ya con todo el mundo, aunque había destacado por estar con también Miles Davis, cuando Miles Davis empezó a ponerse más electrónico con el Bitches Brew y esa etapa. Vamos a poner el Birdland, que es el clásico de Will Report, donde Jaco hace una cosa que se llama armónicos artificiales y que no era muy común hacerla con el bajo, era más común hacerlo con la guitarra y de repente se pone a hacerlo con el bajo y suena bien el pa, 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 pa. Pues esos son los armónicos artificiales de Jaco Pastorius. Y por supuesto, ya que estamos hablando de Jaco Pastorius, pues hay que poner el Teen Town de Jaco Pastorius, que es un tema en el que el bajo es el que va llevando la melodía. Era muy curiosa la relación que tenían sobre todo entre Joe Zawinul y Jaco Pastorius, porque a Joe Zawinul le gustaba mucho hacer los bajos con el teclado y había un cierto pique entre ambos
a ver quién los tocaba. Entonces yo a veces cuando componía decía, voy a hacer un bajo que te vas a cagar, Jaco. Y Jaco llegaba y lo tocaba. La verdad es que la vida de Jaco es digna de un programa también, de otro especial, sí. Suele ser lo que pasa bastante, ya lo habéis visto. Pero es una vida bastante trágica porque cuando Jaco Pastorius tenía 35 años, que veis las fotos y parece que tiene ya 50 años, pero tenía 35 años, después de la vida que se había dado de drogas, de alcohol, de todo tipo de vicios, una noche intentó entrar había un concierto de Carlos Santana, y bueno, como él conocía a Carlos Santana, entonces intentó llegar a él, pero bueno, pues le echaron. Y se quedó golpeando la puerta de la salida, que era de cristal, se quedó golpeándola, me imagino que iba pedo, y entonces salió uno de seguridad, un tal Luke Hammond, que era cinturón negro de karate, y bueno, digamos que le empezó a golpear y se puede decir que lo mató. No murió en el instante, pero entró en coma y acabó muriendo unas semanas después. Bastante triste, ¿eh? Muerte cerebral, además. Bastante triste. Con 35 años. Una de esas leyendas vivas del bajo. Que para mí era mejor compositor que bajista. Ahí lo dejo. Por supuesto no podemos dejar de lado al reggae, porque si por algo destaca el reggae es el uso del silencio que hacen los bajistas de reggae, que no están tocando todo el rato, pero aún así son los que hacen que la canción camine. Podemos escuchar ejemplos en temas de Bob Marley, que son los dos ejemplos que voy a poner ahora. Vais a ver que el bajo no está tocando todo el rato, sino que va dejando silencios, y eso precisamente es lo que hace que tenga rollo. Además del bombo a negras, escuchas que el bombo va pam, 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 pam. Es la guitarra la que va tocando todo el rato. ¿Veis? Una guitarra que va a contras. Ta, 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 ta. Que es parte del secreto del reggae. Ta, 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 ta. Y otra guitarra que va... Y luego el bajo, pues... jugando mucho con el silencio. Es una de las cosas bonitas del reggae, de tocar reggae, que es... que tienes que jugar mucho, tienes que jugar mucho con esos silencios. Esto también queda muy claro en este mítico tema, en Get Up, Stand Up, que es anterior al que os he puesto antes. Anterior cronológicamente hablando. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up. Veis que tiene apariciones como muy... Stand up for your right. Get up, stand up. Y veis de nuevo que la guitarra va... Get up, stand up. Don't give up the fight. Por supuesto, muchos de vosotros seguramente, si tocáis el bajo, estaréis diciendo, oye, me faltan grandes bajistas. Me falta Billy Sheehan, por ejemplo, que es Patitucci, un bajista muy bueno, muy técnico. Me falta Victor Wooten, me falta Michael Manring. Y voy a poner algunos de esos porque es muy interesante ver que hay bajistas que han intentado ir más allá, han intentado adoptar lenguajes de otros instrumentos, como por ejemplo el caso de Victor Wooten, que empezó a tocar el bajo con 2 o 3 años. Sí, con 2 o 3 años, el bajo era más grande que él, pero empezó a tocarlo con esa edad. Y son bajistas que graban discos, no siempre, pero al menos en ocasiones graban discos ellos solos. No hay más instrumentos. Es el ejemplo de Victor Wooten y este You Can Hold No Group, que es de su primer disco, de Show of Hands. Y es solo él. Y él hace el ritmo, hace como si fuera la batería, hace todo. Hace la melodía... O sea, no hay 2 bajos ni 3 bajos, es solo un bajo con sus manitas.
Y luego está, por ejemplo, Michael Manring, también, que es otro de esos... Es el bajo como un instrumento solista, puramente, o sea... Canciones, que es lo más bonito de esto. No es simplemente un tío haciendo cosas súper difíciles, sino que son canciones. Tanto Victor Wooten como Michael Manring destacan precisamente por eso, porque son gente que ha intentado explorar las capacidades del bajo y ha hallado caminos que han abierto de nuevo la puerta a otros músicos. De verdad, esto no es una competición, ¿eh? Y ahora vamos con una ronda final de preguntas. ¿Por qué el bajo suena más grave que la guitarra? Es una de esas típicas preguntas que te pueden llegar a hacer en un momento determinado. Pues esto es un tema matemático, es por el tamaño o la longitud del mástil. Cuanto más largo es el mástil, más grave suena, porque la escala que tienen es más larga que la de una guitarra. De hecho, los primeros bajos que se construyeron se basaban mucho en la guitarra y eran de escala corta, eran de 30 pulgadas, pero para que os hagáis la idea, yo actualmente estoy tocando bajos de 34 pulgadas o incluso de 35 pulgadas. 30 pulgadas se me quedaría la mano como pequeñita, sería como tocar una guitarra. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuántas cuerdas tiene un bajo? Esa es una buena pregunta también, porque los hay de 4 cuerdas, que es el bajo clásico, el que se basa en el contrabajo, que tiene una afinación basada en cuartas, es una afinación que es igual que la de las 4 cuerdas más graves de la guitarra, sigue el mismo orden, no es como el violín que se invierte, sino que sigue el mismo orden. Luego se empezaron a fabricar bajos de 6 cuerdas, creo que el siguiente paso fue el bajo de 6 cuerdas, que Anthony Jackson en los 70 dijo, oye, yo grabo aquí con mucha gente y necesito un bajo que tenga más cuerdas, y le hicieron un bajo de 6 cuerdas y a partir de ahí, pues para los que no querían la cuerda más aguda, porque estamos hablando de que son... El bajo de 6 cuerdas o el bajo de 5 cuerdas lo que hace es añadir una cuerda grave, la cuerda de si, que es más grave, es una muy gorda. De hecho, eso es otra diferencia entre la guitarra y el bajo, que las cuerdas del bajo obviamente son más gordas. El entorchado que lleva, que es... No olvidemos que al final estamos hablando en muchos casos de acero o de níquel, dependiendo de la cuerda, pero estamos hablando de que muchas veces va entorchado, es decir, rodeado por otro alambre. Es un alambre que va rodeado de otro alambre y eso al final no deja de ser una cuerda. Olvidaos del entorchado típico de las cuerdas de la guitarra española, que es de nylon y luego entorchado. En este caso no es así, no funciona igual, son directamente de acero o de níquel y demás materiales. He visto hasta de cuerdas de cobre, o sea, cosas muy frikis, pero en este caso, ya os digo, la cuerda de si, que es la más gorda, si veis un bajo de 5 cuerdas, va por grave. Me diréis, entonces el bajo de 6 cuerdas es otra más grave todavía. No, en este caso es más aguda todavía y sirve sobre todo para hacer acordes. Yo tengo la suerte y el privilegio que también... Yo tengo la suerte de poder tener un bajo de 4, otro de 5 y otro de 6. Y os puedo asegurar que cada instrumento es un mundo diferente y te da diferentes posibilidades. Tanto de sonidos o de tonos como de la musicalidad que tiene cada uno. Me encanta tocar el bajo sin trastes. Normal es que los bajos tengan trastes normalmente, pero yo creo que un poco basándose también en los instrumentos de cuerda clásicos que no tienen trastes. Pues el violín, ya os digo, la viola, el cello, el contrabajo. Pues empezaron a surgir los primeros bajos sin trastes. De hecho, Jack Bruce, que hemos comentado que era de Cream, fue uno de los que empezaron a usar ese tipo de instrumentos. Hay muchos instrumentistas que usan bajos sin trastes. A mí personalmente, el bajo de 4 cuerdas que tengo es sin trastes y es una cosa que me encanta. Luego de esto, Jaco Pastorius haría un arte y todo el mundo empezaría a tocar el bajo sin trastes como Jaco Pastorius, pero también estaban por ahí Alfonso Johnson, como hemos comentado, y bajistas del palo. Que hay bajos de 8 cuerdas, que hay bajos de 16 cuerdas. Yo he visto hasta bajos de 42 cuerdas, auténticas salvajadas que no hay ni Dios que toque eso, pero bueno, hay luthiers que se ofrecen a hacer ese tipo de locuras y oye, pasadlo bien. Incluso bajos de 12 cuerdas, que esto sí lo he visto. Bajos de 8 cuerdas y de 12 cuerdas es más normal, pero ya de 48 cuerdas algo está raro en tu cabeza. De hecho, ese tipo de bajos, hay un señor apellidado Chapman, que fue el creador del Chapman Stick,
en los 70, si no recuerdo mal, que podéis echarle un ojo al stick, porque es un instrumento súper curioso, tiene la cuerda más grave en el centro y luego van cuerdas en ambas direcciones. No se toca, o al menos no se toca con los dedos como se puede tocar un bajo, sino que se toca golpeando el mástil. Es un mástil muy gordo, como podéis entender, porque estamos hablando de instrumentos de 12 cuerdas, 10 cuerdas, y la verdad es que merece la pena verse, ¿eh? Es como si fuera una especie de piano, por decirlo así, pero contrasta. Y sí, la primera canción que usamos para este programa era el Hysteria de Muse. Y vamos a acabarlo de nuevo con él porque es un temazo, es una salvajada de tema. Lo que suena al principio es un bajo muy distorsionado, muy saturado, pero al mismo tiempo muy comprimido. Y eso hace que te tumbe. O sea, es uno de esos temas que pones a todo volumen en tu casa y directamente el edificio se hunde. Muy potente, muy potente. La batería es muy potente, está muy bien mezclado. Y es uno de esos temas brutales. Es muy bestia el Hysteria. Espero que os haya quedado al menos un concepto más claro de lo que es el bajo. Yo sé que muchos de vosotros ya lo sabíais, pero bueno, hemos aprovechado también para recordar a bajistas y recordar a bandas que posiblemente no estén olvidadas, pero sí un poco, pues, a veces denostadas, o a veces dejadas de lado, o a veces incluso pues, olvidadas, porque dices, anda, este grupo yo lo escuchaba cuando era jovencillo, ya hace tiempo que no lo escucho. Esto ha sido una especie de oda al bajo. Podría haber metido más canciones, podría haber metido más bajistas, podría haber contado más cosas del bajo, de la historia, de todas las marcas que existen, de yo que sé, de mil cosas más, de técnicas, etcétera, incluso tocar yo el bajo, pero no era la pretensión, era simplemente hacer una especie de introducción al bajo y hacer que se valore más un instrumento que yo creo que no se valora lo suficiente. Tenemos metido mucho en el tuétano eso del bajista de orquesta, muy respetable. Yo he sido bajista de orquesta aquí donde me veis y aquí estoy. He tocado canciones de Luis Cobos y de Julio Iglesias, por citar a dos. Y aquí estoy, no hay problema, no tengo problema. Pero de verdad, hay un mundo detrás del bajo. Es un instrumento, yo creo que todavía por descubrir. Fíjate que están haciendo cosas muy interesantes estos bajistas, tanto gente como Víctor Button, incluso Nicola Fasani, el de Historia Tese, está haciendo siempre cosas súper chulas, está buscándose la vida, está haciendo cosas creativas. Yo creo que es un instrumento que todavía está aprendiendo su propio lenguaje. Es un instrumento que solo tiene 80 años, la guitarra tiene muchos más, y que todavía le queda camino. Y la verdad es que precisamente ese elemento mágico de que le quede camino es lo que le hace muy atractivo. Gracias por haber escuchado esto. Espero que no os haya aburrido, porque era una de las grandes dudas que tenía a la hora de hacer este especial. De hecho, he decidido hacerlo. He dudado bastante si hacerlo o no, pero creo que es un experimento interesante. He dejado a grupos como el With and Fire por el camino. Me he dejado a muchos grupos y de verdad que lo siento. Pero yo creo que lo hemos disfrutado. Yo creo que hemos disfrutado de este viaje a través del bajo, de diferentes estilos. Se pueden hacer monográficos solo de estilos, se pueden hacer monográficos de grupos, se pueden hacer monográficos de bajistas. Y la verdad es que es un mundo muy interesante. Incluso de otros instrumentos también, en un momento dado. Pero yo espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, porque ha sido volver a escuchar canciones y volver a analizar canciones que forman parte de mí y que me han acompañado durante toda mi vida. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Y si queréis decirme las canciones que os gustan a vosotros, de bajo y eso, de lo que queráis, ponedlo en los comentarios, sentíos libres.